En este problema de corriente alterna nos definen este circuito en el que se dan tres inductancias con las impedancias de J por 3 ohmios, J por 1 ohmio y J por 3 ohmios. Y nos dan también estas resistencias, una de 4 ohmios, otra de 1 ohmio y otra de 4 ohmios. También nos dan el condensador, que tiene una impedancia de menos J por 2 ohmios. En el circuito se dan dos fuentes, una de intensidad I sub 1 y otra de tensión V sub 1. Nos dan los valores eficaces de la intensidad, que es de 20 amperios, y de la tensión, valor eficaz que es de 100 voltios. Y nos dicen que el vector de fase, fasor o representación geométrica del complejo de la tensión V sub 1 adelanta 90 grados al correspondiente a la intensidad I sub 1, también complejo I sub 1. Y nos piden que calculemos la intensidad I de t instantánea, función del tiempo, en la rama Nm. En primer lugar, vamos a simplificar el circuito. Ya tuvimos otro caso parecido en un problema anterior, en el que consideramos que como la fuente de intensidad da una intensidad determinada, una intensidad que se mantiene independientemente del resto del circuito, esa intensidad va a ser siempre I sub 1. Por lo tanto, en esta parte del circuito, esté o no esté la impedancia superior correspondiente a la inductancia de J por 3 ohmios y a la resistencia inferior de 4 ohmios y al condensador, que tiene una impedancia de menos J por 2 ohmios, independientemente de que estén o no, la intensidad que va a circular por esta parte del circuito va a ser siempre I sub 1. Luego podemos eliminar estos componentes. Aquí en este circuito los hemos eliminado. Ahora, en la parte de la fuente de tensión V sub 1, tenemos en paralelo una impedancia correspondiente a la inductancia, que vale J por 3 ohmios, y una resistencia de 4 ohmios. Estas dos impedancias en paralelo con V sub 1 no afectan a la diferencia de potencial que hay entre los nudos A y B. Esta diferencia de potencial, que es la que afecta a la intensidad que pueda circular por aquí, es la misma independientemente de que estén o no estén estas impedancias. Va a ser siempre la tensión V sub 1 de la fuente, los 100 voltios que tiene la fuente. Toda esta rama y toda esta rama tiene esa diferencia de tensión, la rama superior respecto de la rama inferior, en los nudos A y B, como hemos indicado. Luego entonces podemos eliminar estas dos impedancias, la de la inductancia y de la de resistencia, y nos queda este circuito de aquí bastante más simple que el que tenemos aquí. Se va a trabajar mucho más fácilmente con él. Lo primero que haremos será calcular los valores de las amplitudes correspondientes a los valores eficaces de la intensidad y de la tensión. Como ya sabemos, la amplitud I sub 1 de la fuente de intensidad será igual al valor eficaz por la raíz de 2.
el valor eficaz es de 20 amperios por la raíz de 2, que es 1,414. Esto es igual aproximadamente a 28,3 amperios. La amplitud de la tensión, V1, será igual al valor eficaz también por la raíz de 2. Será igual a 100 voltios por 1,414. Esto es igual a 141,4 voltios. Ahora nos dicen que la tensión, el fasor o vector de fase, o la representación geométrica del complejo de V1 adelanta 90 grados a la representación geométrica del complejo de I1. Vamos a considerar que I1 está en el eje real. O sea, lo vamos a considerar como complejo o vector de referencia. O sea, que lo vamos a situar en el eje real . Vamos a poner aquí el vector I1. El vector correspondiente a V1 adelanta 90 grados al de I1. Estos son 90 grados. Luego entonces el vector de fase de V1 o complejo de V1 está situado en el eje de las J positivas. Luego entonces los complejos que definen la intensidad y la tensión serán los siguientes. El complejo correspondiente a la intensidad, I1, será igual a 28,3, vamos a utilizar la forma exponencial abreviada, y un ángulo de 0 grados. Y el complejo correspondiente a V1 será igual a 141 a la amplitud, 4, y un ángulo de 90 grados. También podemos ponerlo en la forma binómica, que sería 141 con un ángulo de 90 grados es igual, como vemos aquí en la representación geométrica, a 141,4 por J. Esto sería el valor en el eje real, 28,3. Estos son voltios y esto podemos poner igual a 28,3 amperios. Si lo representamos en la forma binómica. V1 no tiene componente real e I1 no tiene componente imaginaria en esta representación que hemos dado. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar al método de las mallas. En la malla 1, la circulación es la correspondiente a la intensidad I1 de la fuente. Luego aquí no hay nada que calcular, puesto que I1 ya está definida, es la que tenemos aquí. En la malla 2 tenemos que calcular I2. Aquí, como tenemos la fuente de tensión, V1, pues la fuente de tensión que suministra la tensión, V1,
será igual a la suma de las caídas de tensión en las ramas de esa malla. En la rama superior horizontal circula I2, pero está en sentido contrario al de circulación que da V1. V1 daría una circulación en este sentido. Luego aquí I2 tendrá que entrar con signo negativo. I2 multiplicada por la impedancia. Las caídas de tensión son las intensidades por las impedancias. J por 1. Esa es la caída de tensión de aquí a aquí. Ahora la caída de tensión de N a M, de este nudo a este, aquí se dan las dos intensidades, I1 e I2. I1 hacia abajo, positiva en el mismo sentido que V1, y I2 en sentido contrario. Luego será negativa. Por lo tanto, aquí tendremos que considerar I1 positiva y la intensidad I2 negativa. Esa será la intensidad que circula por esa rama, que habrá que multiplicar por un ohmio. Esas son las dos caídas de tensión que igualan a la tensión de la fuente. Bueno, pues si sustituimos y operamos, aquí la tensión V1 es igual a 141,4 por J, será igual a menos I2, que vamos a sacar factor común de 1 y de J. Y ahora más I1, que vale 28,3 amperios. Y está en el eje real, luego no le ponemos nada. Si despejamos de aquí I2, vamos a despejar menos I2, será igual a 141,4 por J menos 28,3 partido por 1 más J. Para hacer esta división vamos a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, 1 menos J. Bueno, si operamos aquí, el denominador vale 1 más J por 1 menos J, es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 2. Y el numerador va a ser 113,1 más 169,7 por J. Y esto vale 56,55 más 84,85 por J. Esto es el valor de menos I2. Bueno, pues como el valor complejo de I de t lo vamos a llamar I, será igual a I1, que está en el mismo sentido que I, tal como lo hemos dibujado ahí,
menos I sub 2 que va en sentido contrario. I sub 1 vale 28,3, luego será igual a 28,3 más, porque menos I sub 2 son estos dos valores positivos, el real y el imaginario, más 56,55 más 84,85 por J. Y esto es igual a 84,85 más 84,85 por J, que en la forma exponencial es igual, si operamos esto, pasamos a la forma exponencial, es igual a 120 y un ángulo de 45 grados. La parte real y la parte imaginaria tienen el mismo valor, el módulo. El ángulo será pues de 45 grados y el módulo del complejo, que será la amplitud, la suma de los cuadrados de la parte real e imaginaria, que vale 120. Bueno, pues ahora ya tenemos el valor complejo. Ahora vamos a pasar al valor instantáneo. Nos falta saber qué función tenemos que utilizar para el valor instantáneo, porque hay que utilizar función seno o función coseno. Aquí, como tenemos que v sub 1 adelanta 90 grados, a I sub 1, para t0 el valor de v sub 1 son 141,4 y el ángulo que forma el vector de fase es de 90 grados. Luego aquí v sub 1 de t es igual a 141,4, que es la amplitud, por una función seno o coseno. Vamos a poner seno, ahora veremos por qué, de omega t más 90 grados, que es el ángulo que le hemos dado de referencia, el ángulo que forma con la intensidad, I sub 1. Bien, como ya he dicho antes, para t igual a 0 estamos considerando que v sub 1 vale 141,4. Si hacemos t0 aquí, el seno de 90 es 1, luego sí sale 141,4 voltios. Si hubiéramos puesto coseno, aquí el coseno de 0 más 90 grados sería coseno de 90 grados, que es 0. El valor de v sub 1 para t0 sería 0, cosa que no coincide con los valores que nos están dando aquí en el instante que estamos considerando, t0. Bueno, pues entonces, vista la función que tenemos que utilizar para la caída de tensión o la diferencia de potencial que genera la fuente de tensión, que es la función seno, tenemos que utilizar la misma función para los demás valores, en este caso la intensidad I de t, que será igual a la amplitud que hemos calculado ahí, 120 amperios, por el seno de omega t más el ángulo de 45 grados.